A continuación vamos a resolver un problema de álgebra lineal para el curso de química computacional. Este problema dice lo siguiente. La representación matricial de las matrices del spin de Pauli, llamadas también matrices de Pauli, describen el spin en cada una de las tres coordenadas cartesianas de la siguiente forma, como sigma sub 1 igual a 0, 1, 1, 0, sigma sub 2 igual a 0 menos i, y 0, sigma sub 3 igual a 1, 0, 0 menos 1. Calcular a el valor de sigma al cuadrado, que es igual a la suma de las potencias de cada una de esas matrices, es decir, la suma de sigma sub 1 al cuadrado, sigma sub 2 al cuadrado y sigma sub 3 al cuadrado. B. Determinar los conmutadores sigma sub i, sigma sub j entre corchetes y sigma al cuadrado, sigma sub j entre corchetes. Vamos entonces a resolver este problema empezando por la parte A. Pero antes debemos tener presente que para un número imaginario i, ese se puede expresar como la raíz cuadrada de menos 1. Resolviendo entonces este problema debemos tener claro algunas propiedades de las matrices. En este caso vamos a empezar con la parte A, y para la parte A debemos tener en cuenta cómo se define la potencia de una matriz. Digamos que tenemos una matriz A y la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, esta matriz, digamos que sea una matriz cualquiera, por ejemplo, 2, 1, menos 3, 5. ¿Qué significa elevar una matriz al cuadrado? Significa que vamos a multiplicar por sí misma esa matriz, pero por cada uno de sus componentes. Es decir, para obtener a al cuadrado, o sea, la matriz a al cuadrado, vamos a multiplicar esa misma matriz como 2, 1, menos 3 y 5 por sí misma. Es decir, por la matriz 2, 1, menos 3 y 5. ¿Y cómo tenemos entonces los componentes de la matriz resultante? Debemos entonces multiplicar eh, filas por columnas, pero debemos tener en cuenta que esta propiedad es para matrices cuadradas o matrices donde el número de columnas de la primera debe ser igual al número de filas de la segunda. En este caso, pues no tenemos problema porque como son matrices cuadradas de 2 por 2, entonces el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda, por lo cual también obtendremos una matriz de 2 por 2. ¿Cómo se resuelve entonces? De la siguiente forma. Para este ejemplo breve, tomamos los siguientes valores. Entonces se multiplican los términos de la primera fila con con cada uno en forma respectiva de los términos de la segunda. Entonces, ¿cómo resolvemos? Para obtener los componentes de la matriz resultante, vamos a multiplicar cada uno de los términos de la primera fila por los correspondientes términos en la primera columna de la segunda matriz. Es decir, empezamos multiplicando 2 por 2, como hemos señalado, y ahora sumamos el producto correspondiente a 1 y menos 3. Y ahí obtendríamos entonces el primer término de la matriz resultante. De forma similar, aunque aquí no nos da el espacio, obtendríamos, por ejemplo, el segundo término de la matriz, que ya sería esa primera fila, pero ya por la segunda columna de
de la otra matriz, es decir, multiplicamos 2 por 1 y lo colocaríamos acá el resultado más 1 por 5. Veamos cómo aplicamos esa propiedad para las matrices de Pauli, para de una vez empezar a resolver. Entonces tenemos que sigma sub 1 ya sabemos que es igual a la matriz 0, 1, 1, 0. Como lo estamos elevando al cuadrado, eso quiere decir que vamos a multiplicar esa matriz por sí misma y luego la escribimos al lado 0, 1, 1 y 0. Bueno, y como tenemos la matriz resultante, como ya se ha señalado, para obtener entonces esta matriz resultante, vamos a multiplicar eh, la fila que corresponda a la primera matriz con la columna, con la primera columna de la segunda matriz para obtener el primer término. Es decir, multiplicamos en el primer caso 0, vamos a indicarlo 0 por 0 y vamos a multiplicar 1 por 1. Miremos, los componentes de la primera fila en forma respectiva se multiplican con los términos de la primera columna y luego se suman. Es decir, vamos a multiplicar 0 por 0 y luego vamos a sumar el producto de 1 por 1. Listo. Ya ahí obtenemos el primer elemento de la matriz resultante. ¿Cómo obtenemos el segundo elemento de la matriz resultante? De la misma forma, pero ya multiplicamos los elementos de la primera fila por los de la segunda columna. Es decir, vamos a multiplicar 0 por 1 y 1 por 0. Con lo que obtenemos 0 por 1 a este lado más 1 por 0. Aquí obtendríamos entonces el segundo elemento de esta matriz en la fila superior resultante. Vamos a obtener ahora los elementos de la segunda fila de la matriz resultante. Estos van a resultar entonces de multiplicar los elementos de la segunda fila por los de la primera columna. En este caso tenemos entonces 1 por 0. Vamos a indicarlo por acá. 1 por 0 y luego multiplicamos 0 por 1. Entonces vamos a indicarlo. 1 por 0 más 0 por 1. ¿Listo? Y ahí obtenemos el primer elemento de la segunda fila de la matriz resultante. Ahora, para obtener el segundo elemento de la segunda fila de la matriz resultante, ¿qué hacemos ahora? Multiplicamos los elementos de la segunda fila de la primera matriz por los elementos de la segunda columna de la segunda matriz, es decir, 1 por 1 más 0 por 0. Y ya lo único que tenemos que hacer es resolver las operaciones indicadas. La matriz resultante obtenida de elevar al cuadrado de la matriz sigma sub 1 va a ser entonces la siguiente. Entonces escribimos sigma sub 1 al cuadrado va a ser igual al resultado de estas operaciones 0 por 0, 0 más 1 por 1, 1, o sea que aquí nos queda 1 como primer elemento en la primera fila de esta matriz. Y en este lado nos queda 0 por 1 más 1 por 0, todo eso nos da 0. Ahora, como el primer elemento de la segunda fila de esta matriz resultante tenemos 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Y por último tenemos el último elemento que sería 1 por 1, 1 más 0 por 0, que 0 da 1. Vemos entonces que la matriz resultante es
es diferente a la inicial. Bueno, ya obtenida esa matriz, procedemos a hallar la segunda, elevando al cuadrado sigma sub 2. Hacemos un tratamiento similar y decimos que sigma sub 2 al cuadrado va a ser igual a multiplicar, corresponde multiplicar entonces esa matriz por sí misma, en este caso 0 menos y 0 por 0 menos y 0. Multiplicamos de la misma forma que lo hicimos para hallar la potencia de la matriz sigma sub 1. Entonces resolvemos de la siguiente manera y decimos que sigma sub 2 al cuadrado va a ser igual a la siguiente matriz resultante. Tenemos entonces 0 por 0, vamos a indicarlo de nuevo, al menos para este primer término, 0 por 0, y luego sumamos el producto de menos i por i. Entonces, por tanto, escribimos 0 por 0 más menos i por i. Listo. Ese como primer término de la matriz resultante. Bueno, y ahora vamos a obtener el segundo término en la primera fila de la matriz resultante, que sería entonces 0 por menos i, lo escribimos 0 por menos i más menos i por 0. Listo, y dejamos las operaciones indicadas para más adelante resolverlas. Bueno, hallemos el primer término de la segunda fila. Se obtiene multiplicando i por 0 y ahora más 0 por i. Y el segundo término de la segunda fila de esta matriz cuadrada sería i por menos i. Y ahora sumamos el producto de 0 por 0. Bueno, resolviendo esta, estas operaciones indicadas tenemos que sigma sub 2 al cuadrado va a ser igual entonces a el primer término. Miremos que 0 por 0 da 0 más menos i por i da menos i al cuadrado. Ese sería el primer término de la matriz resultante. Y ahora, el segundo término, es decir, el segundo elemento de la primera fila sería 0 por menos i, 0 por menos i da 0, más menos i por 0 da 0, o sea que sería 0. Y abajo nos queda entonces i por 0 más 0 por i queda 0. Y luego i por menos i queda menos i al cuadrado, porque si le sumamos 0, pues nos sigue dando menos i al cuadrado. Pero habíamos dicho en, inicialmente que i vale raíz cuadrada de menos 1. Entonces vamos a reemplazar donde está i su valor correspondiente. Luego tenemos menos, y abrimos paréntesis, raíz cuadrada de menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Colocamos 0, 0, y para el otro elemento que sí, menos la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, y esto por último, pues lo resolvemos. Sabemos que la raíz cuadrada se cancela con la potencia de 2
y nos queda entonces menos por menos que nos da más. Por tanto, esta matriz sigma sub 2 al cuadrado termina siendo igual a eh, 1, 0, 0, 0, 1, perdón. Miremos que sale idéntica a sigma sub 1 al cuadrado. Bueno, en la parte superior vamos a ir colocando como los resultados obtenidos hasta el momento. Bueno, aquí ya tenemos los resultados de elevar al cuadrado la matriz sigma sub 1 y la matriz sigma sub 2. Bueno, aquí organizamos ese símbolo para que quede pues parecido al correspondiente sigma, ¿cierto? Ok, vamos a hallar sigma sub 3 al cuadrado, que sería entonces obtenido de forma similar. Escribimos la matriz inicial, que sería sigma sub 3, y la multiplicamos por sí misma, componente a componente, fila por columna. Entonces aquí escribimos la matriz sigma sub 3 y empezamos a multiplicar. Tenemos que sigma sub 3 al cuadrado es entonces igual a 1 por 1 más 0 por 0. Ese va a ser el primer elemento de la primera fila de la matriz resultante, sigma sub 3 al cuadrado. Ahora multiplicamos 1 por 0 más 0 por menos 1. Todo esto para hallar el segundo elemento de la primera fila de esta matriz resultante. Ahora hallemos el primer elemento de la segunda fila de esta matriz resultante. Sería 0 por 1 más menos 1 por 0. Y el segundo elemento de la segunda fila de la matriz resultante se obtiene al multiplicar 0 por 0 más menos 1 por menos 1. Ok, vamos a resolver las operaciones indicadas en el siguiente paso y tenemos que sigma sub 3 al cuadrado es igual a 1 por 1, 1 más 0 por 0 nos da 1. Luego tenemos 1 por 0 más. Luego tenemos para hallar el segundo elemento de la primera fila de la matriz resultante, 1 por 0, 0 más 0 por 1, 0 por menos 1 que nos da 0, entonces este elemento queda como 0. Y ahora tenemos en la parte de abajo, en la segunda fila, el primer elemento que nos quede 0 por 1, 0, más menos 1 por 0 queda 0, nos da 0. Y el segundo elemento de esta segunda fila queda como 0 por 0 más menos 1 por menos 1 que nos da 1, porque menos por menos da más. Vemos como esas tres matrices elevadas al cuadrado eh, dan resultados idénticos. Sigma sub 3 también da una matriz unitaria. También llamada matriz identidad porque todos los elementos en la diagonal son iguales a 1 y el resto son 0. Bueno, ya con esto entonces vamos a terminar de resolver la parte A, que sería sumar esas matrices resultantes. Bueno, ¿y cómo sería la suma de matrices? Aquí nos están indicando que sigma al cuadrado debe ser igual entonces a la suma
de esas matrices elevadas al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es, escribimos las matrices, sigma sub 1, vamos a escribir cada una de ellas, igual son idénticas. em, ¿Y cómo se resuelve esta parte? Se debe sumar cada uno de los términos correspondientes. Es decir, vamos a sumar todos los elementos, por ejemplo, ubicados en la casilla eh, 1, 1. O sea, el elemento que está en la primera fila, primera columna. Entonces miremos que todos son valores iguales a 1, ¿cierto? Entonces al sumarlos, en el siguiente paso, vamos a obtener que sigma al cuadrado va a ser igual a 1 más 1 más 1, lo que nos da 3. ¿Listo? Ahora, sumamos los, los términos que están en la segunda fila, perdón, en la primera fila, segunda columna, que todos son 0. 0 más 0 más 0 nos da simplemente 0. Y ahora en la parte de abajo sumamos todos los valores que están en la segunda fila, primera columna, que son 0, 0, 0, y nos da, claro, está 0. Y por último sumamos los valores que se encuentran en la segunda fila, segunda columna, que son, como podemos ver, 1, 1 y 1, que sumados nos dan 3. Entonces, sigma al cuadrado nos da este resultado. Esta es la matriz resultante de sumar las tres matrices de Pauli elevadas al cuadrado. Y ya con eso hemos resuelto la parte A del presente problema. Vamos a la parte B. Bueno, vamos a resolver la parte B, donde nos piden determinar los conmutadores eh, entre corchetes sigma sud i, sigma sud j, y entre corchetes sigma al cuadrado, sigma sud j. ¿Qué valores toma i y j? Pueden tomar valores de números enteros, 1, 2 y 3. Es decir, nos piden combinar estas matrices según la definición de conmutador. Entonces, para ello, debemos repasar ese concepto. Cuando decimos que dos matrices son conmutables, estas son conmutables si al multiplicar la matriz A por la matriz B nos da un resultado igual que si multiplicamos la matriz B por la matriz A. Es decir, conmutan entre sí ambas matrices. Y el conmutador es un operador que se escribe de la siguiente forma. Por ejemplo, si tenemos dos matrices A y B, como estamos ejemplificando, se escribe corchete, matriz A mayúscula, coma, B mayúscula, cierra corchete, igual a la diferencia entre el producto de la matriz A y la matriz B, eh, entre el producto de la matriz B y la matriz A. Si este resultado nos da 0, entonces vamos a decir que las dos matrices conmutan, es decir, dos matrices son conmutables si su conmutador corchetes A, B es igual a 0. Y dos matrices son no conmutables o no conmutan si el conmutador A, B es distinto de 0. Entonces debemos determinar las combinaciones de, de aplicar ese conmutador a los pares de matrices que hemos obtenido. En el primer caso, entonces, vamos a considerar cuánto nos da el conmutador
resultante de la matriz sigma sub 1 con la matriz sigma sub 2. Entonces, para ello, bueno, pero antes vamos a escribir bien este sigma sub 2. Para ello, entonces, aplicando esa definición de conmutador, podemos observar que este conmutador va a ser igual a multiplicar la matriz sigma sub 1 por la matriz sigma sub 2 y le restamos el producto de las matrices sigma sub 2 por sigma sub 1. Vamos a resolver para este primer conmutador. Aquí en la parte inferior ya hemos resumido los resultados de la parte A y vamos entonces a reemplazar que es sigma sub 1 es la matriz 0, 1, 1 y 0, ¿cierto? Multiplicamos por sigma sub 2. En este caso entonces la escribimos tal cual dada en el enunciado porque no tenemos que reemplazar necesariamente el valor de i que es raíz cuadrada de menos 1. Entonces escribimos la matriz sigma sub 2 como 0, menos y 0. Y ahora restamos el producto entre la matriz sigma sub 2, 0 menos y 0, por sigma sub 1, que es entonces 0, 1, 1 y 0. Al final debemos obtener una matriz resultante. Este conmutador da una matriz. Si todos los elementos de esa matriz son 0, es donde decimos que las dos matrices conmutan. Vamos a ver si esto sucede o si no sucede al aplicar esta operación de conmutador a estas dos matrices. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos de la misma forma como tuvimos las potencias en la parte A. Entonces tenemos, para hallar el primer elemento de la primera fila y primera columna de la matriz resultante de esta conmutación, multiplicamos entonces 0 por 0 y luego 1 por i, con lo cual obtenemos. Ya en este caso, pues vamos a resumir esas operaciones para agilizar. Sonido, sonido. Entonces, para agilizar, como estamos indicando, multiplicamos 0 por 0 más 1 por i. Eso nos va a dar entonces i como un primer término de este primer término producto de las dos matrices, sigma 1 y sigma 2. Ahora, hallemos el otro término, el segundo término de la primera fila, que se corresponde con el primer término de la segunda columna. Sería entonces 0 por menos i, queda 0, más 1 por 0 queda 0, o sea que este elemento es igual a 0. Y seguimos resolviendo. Y ahora para los elementos de la segunda fila, 1 por 0, 0, más 0 por i 0, eso nos da 0 acá. Luego tenemos el segundo elemento de la segunda fila, 1 por menos i nos da menos i, más 0 por 0, 0 da menos i. Listo, nos queda esta parte de esta manera. Ahora obtenemos el producto de estas dos matrices, pero ya multiplicando sigma sub 2 con sigma sub 1, es decir, en un orden contrario. Luego tenemos 0 por 0, 0, más menos i por 1 nos da menos i. Y el siguiente término sería 0 por 1, 0, menos i por 0, 0,
Siguiente término, i por 0, 0, más 0 por 1, 0, entonces todo da 0. Y este último término sería i por 1, que nos da i, más 0 por 0, i. Bueno, y ahora efectuamos la diferencia entre estas dos matrices parciales obtenidas, con lo cual obtenemos lo siguiente. Para ello entonces restamos término a término, es decir que hacemos lo siguiente, i menos menos i. Para obtener el primer término, eso nos da 2i positivo, porque este menos por menos nos da más, entonces las i se suman. Ahora, el otro término que tendremos de la matriz resultante sería 0 menos 0. Eso nos da 0. Y ahora tenemos los otros términos que serían 0 menos 0, queda 0. Y por último tenemos menos i por i. Perdón, menos i menos i. Eso nos da menos 2i. Como podemos ver, este conmutador da diferente de 0. Entonces, como da diferente de 0, decimos que, vamos a decir que sigma sub 1 y sigma sub 2 no son conmutables. No son conmutables. ¿Listo? Ok. Y vamos a, y vamos a resumir este resultado en la parte superior. Vamos a escribirlo por acá donde decimos que el conmutador entre sigma 1 y sigma 2 nos da diferente de 0. Para poder realizar los otros cálculos. Bueno, de forma similar, entonces, hallamos el conmutador entre sigma 1 y sigma 3. Y escribimos la expresión del conmutador sigma 1 por sigma 3 menos sigma 3 por sigma 1. Escribimos las matrices. Tenemos la matriz sigma 1, 0, 1, 1 y 0 por sigma 3 que es 1, 0, 0, menos 1. Y ahora restamos el producto de sigma 3 que es 1, 0, 0, menos 1 con sigma 1 que es 0, 1, 1 y 0. Bueno, aquí volvemos a realizar las operaciones de multiplicación de matrices y luego la diferencia. Finalmente nos da lo siguiente para poder, digamos, agilizar. En la resolución del problema, finalmente se obtiene la siguiente matriz. 0 menos 2, 2, 0. La cual puede verificar. Y como vemos, esto da diferente de 0, lo que nos lleva también a decir que sigma 1 y sigma 3 no son conmutables. ¿Qué quiere decir que no son conmutables? Que no podemos aplicar esa propiedad. Que la matriz A por la matriz B nos dé un resultado igual que al multiplicar la matriz B por la matriz A. Y resumimos ese resultado en la parte superior y decimos que sigma 1 con sigma 3, el conmutador de estas dos matrices también nos da diferente de 0.
Bueno, ya para ir avanzando de modo similar, se resolvió este operador de conmutador para las matrices sigma 2 y sigma 3. Se llevó acá un proceso similar, escribir sigma 2, multiplicar por sigma 3 y restar sigma 3 multiplicado por sigma 2. Bueno, como es el mismo proceso operativo, vamos a indicar qué resultado dio al final. Al final dio la siguiente matriz como resultado de este conmutador: 0, 2i, 2i y 0. Como vemos, este conmutador no da 0 en todos sus elementos, por tanto, también decimos que sigma 2 y sigma 3 no son conmutables. No son conmutables. Es decir, que sigma 2 por sigma 3 es diferente de sigma 3 por sigma 2, como ya hemos mencionado. Y también vamos a escribir ese resultado en la parte de arriba. Decimos que sigma 2 con sigma 3, aplicando este operador del conmutador, da diferente de 0. ¿A qué conclusión llegamos? Que las tres matrices de Pauli no son conmutables entre sí. Esa es la conclusión a la que llegamos. Pero nos falta determinar los conmutadores entre la matriz sigma al cuadrado, que es la suma de las potencias de estas matrices por cada una de ellas. Vamos a chequear si pueden ser conmutables las matrices de Pauli con la matriz sigma al cuadrado. Y escribimos lo siguiente. Vamos a hacer la primera. Entonces tenemos la matriz sigma al cuadrado y vamos a ver si conmuta con sigma 1. Aplicamos entonces la fórmula y decimos que sigma al cuadrado, esta matriz, la vamos a multiplicar por sigma 1. Y luego restamos el producto entre sigma 1 y sigma al cuadrado. Vamos a reemplazar entonces los valores de las matrices, que sigma al cuadrado es 3, 0, 0 y 3. Y multiplicamos por sigma 1, que es 0, 1, 1 y 0. Y restamos el producto entre sigma 1, 0, 1, 1 y 0, por sigma al cuadrado, que es 3, 0, 0 y 3. Y efectuamos las operaciones que ya hemos estudiado varias veces para obtener cada uno de los términos correspondientes en los productos de las matrices. En este primer caso, para esta primera parte de toda esta expresión tenemos 3 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Entonces este primer término nos da 0. Y el segundo sería 3 por 1, 3. Más 0 por 0, 0. Entonces 3 más 0 nos da 3. Luego en la parte de abajo tenemos 0 por 0, 0, más 3 por 1, 3.
colocamos 3 y el último término sería 0 por 1, 0, más 3 por 0, 0, lo que nos da 0. O sea que este primer término nos da como producto esta matriz 0, 3, 3, 0. Y ahora restamos el resultado de multiplicar sigma 1 con sigma al cuadrado. Multiplicando entonces tenemos 0 por 3, 0 más 1 por 0, 0. O sea que el primer término nos da 0. Y luego tenemos el segundo término de la primera fila que sería 0 por 0, 0 más 1 por 3, 3. El primer término de la segunda fila sería 1 por 3, 3 más 0 por 0, 0. Nos da 3. Y el segundo término de la segunda fila sería 1 por 0, 0 más 0 por 3, 0, que nos da 0. Y ahora solo tenemos que restar término a término. Vemos que nos da 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 0 menos 0, 0. Y en este caso podemos observar cómo sigma al cuadrado y sigma 1, como dan igual a 0, el conmutador, entonces, como el conmutador da 0, una matriz nula, entonces decimos que son conmutables. El ser conmutables, para estas dos matrices se cumple la propiedad que nos dice que sigma al cuadrado por sigma 1 va a ser igual a sigma 1 por sigma al cuadrado. En este caso sí se cumple esta equivalencia porque las matrices son conmutables entre sí. Y resumimos este resultado en la parte superior señalando que sigma al cuadrado con sigma sub 1, el conmutador de estas dos matrices da igual a 0. O sea que son conmutables entre sí. Muy bien. Procedemos a hacer lo mismo para hallar el conmutador entre sigma al cuadrado y las otras matrices de Pauli. Para ello entonces cambiamos este subíndice 1 por 2 por el subíndice 2 y hallamos el conmutador entre sigma al cuadrado y sigma sub 2, que sería igual al producto entre sigma al cuadrado y sigma sub 2 menos el producto entre sigma sub 2 y sigma al cuadrado. Bueno, como es una operación que lleva un tiempo significativo, vamos a adelantarnos a lo que es el producto de los dos términos presentes. Es decir, qué nos da este término y qué nos da este segundo término. El primer término dio lo siguiente. 0 menos 3i, 3i y 0. Y restamos el resultado del producto de estas dos matrices en el segundo término, que es el mismo 0 menos 3i, 3i y 0. Y claramente vemos que esto nos da una matriz nula, donde todos sus elementos son 0 y por tanto decimos que sigma al cuadrado y sigma 2 son conmutables, simplemente conmutan de la misma forma que sigma al cuadrado lo hace con sigma sub 1. Y escribimos el resultado del conmutador sigma al cuadrado con sigma sub 2 nos da entonces igual a 0. De forma similar, si efectuamos los cálculos para hallar el conmutador entre sigma al cuadrado y sigma 3, escribimos esta expresión sigma al cuadrado por sigma 3 menos sigma 3
por sigma al cuadrado adelantándonos de igual forma a las operaciones del primer y segundo términos presentes, entonces obtenemos lo siguiente. El primer término nos da 3, 0, 0 menos 3. Y el segundo da también 3, 0, 0 y menos 3. Con lo que la diferencia entre esos dos términos nos da una matriz nula igualmente. Y decimos que sigma al cuadrado y sigma sub 3 conmutan entre sí, son conmutables o simplemente conmutan. Bueno, y colocamos el resultado del conmutador en la parte superior y señalamos entonces en la parte superior que el conmutador entre sigma al cuadrado y sigma sub 3 es igual a 0. Bueno, y de esta forma hemos resuelto la parte B. Vamos a resolver la parte C.